Bueno, pues en primer lugar quiero daros las gracias a todos los compañeros de prensa que estáis hoy acompañándonos en este día que es tan importante para la Consejería de Educación, Ciencias y Formación Profesional, en lo que va a ser esta rueda de prensa del inicio del curso académico 2024-2025. Este es nuestro segundo curso académico en el que empezamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Hemos terminado lo que ha sido nuestro primer curso, un curso en el que hemos tenido la oportunidad y la suerte, ¿por qué no?, de poder conocer de primera mano todas, si no todas, sí gran parte de las necesidades y de las carencias que tenía y que tiene nuestro sistema educativo, y por eso vamos a empezar este año intentando dar las máximas soluciones posibles a todos esos problemas. Con esto, con lo que vamos a exponer hoy aquí, no quiero en ningún momento que se interprete como que es la solución de todo, no. Es un gran paso para mejorar lo que va a ser el sistema educativo de Extremadura. Pero es el inicio de un camino en el que tiene que ser un cambio y unas mejoras transversales que iremos haciendo en cursos sucesivos. Por eso, nosotros vamos a hacer y hemos tomado medidas para mejorar este sistema, y lo vamos a hacer en lo que son los 4 pilares básicos del sistema educativo: la familia, los alumnos, los docentes y, cómo no, en los propios centros en sí mismos. Vamos a hacer y dar ayudas a las familias extremeñas. Por supuesto, vamos a atender a nuestros alumnos haciendo mayor hincapié en lo que es la atención a la diversidad y a la inclusión. Nuestros docentes, como ya he dicho, no se pueden quedar tampoco atrás. Hemos mejorado las plantillas y sus condiciones laborales y, por supuesto, también vamos a mejorar y estamos ya trabajando en las infraestructuras y en las condiciones laborales de los centros. Por eso voy a pasar a enumerarle y a comentarle las medidas más importantes que vamos a tomar a cabo. Aún así, tienen un dossier en el que tienen todos los números también explicados, pero cualquier aclaración, estamos aquí. En primer lugar, yo misma, me acompaña en esta rueda de prensa la secretaria general de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Pilar Pérez, y el director general de Formación Profesional, Pedro Pérez. Pues bien, en este año 2024-2025 tendremos un total de 168.178 alumnos no universitarios. Se trata de un dato estadístico que está cerrado a fecha del pasado viernes. Todavía no es un dato cerrado al 100%, porque, como saben, hay siempre matrículas de última hora y hay algunas enseñanzas como formación profesional que están todavía en proceso de matriculación. Pero en lo que sí que tenemos ya una certeza casi al 100% es en el alumnado de infantil y de primaria. En el curso 2023-24 hubo unos 2.000 alumnos menos, y en este curso 2024-25 tendremos 2.976 alumnos menos en estos niveles, es decir, en infantil y en primaria. Estamos hablando que en 2 años vamos a tener casi 5.000 alumnos menos de infantil y de primaria. Esto, como ustedes saben, se debe al descenso de la natalidad y, por supuesto, donde más se ve acentuado es en nuestras zonas rurales. Tenemos un problema de despoblación en nuestra región y nosotros, desde Educación, en lo que esté en nuestra mano, vamos a seguir apostando por estos núcleos. Ya dijimos que no se iba a cerrar ningún colegio en zonas rurales, que no se iba a cerrar ningún colegio en lo que tiene que ver con Extremadura, pero nosotros vamos a apostar por fortalecer esta educación en nuestras zonas rurales. Ya hemos dicho muchas veces que no es solamente cuestión de educación, que sí que lo es, no es una labor social, sino también de fijación de la población. Por eso nosotros, aun contando con menos alumnos en este año, hemos aumentado las plantillas y se han bajado las ratios. El objetivo es dar una educación más cercana y personal para nuestros alumnos y para nuestros docentes, es decir, mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
De hecho, en bachillerato se ha bajado la ratio de 35 a 30 alumnos por aula. En infantil de 3 años, que ya se hizo también en el curso 23-24, bajó de 25 a 22. Y este curso, 2024-25, seguimos haciendo esta progresión, esta bajada progresiva que va a verse afectada este año para lo que es infantil de 4 años. También lo hemos aplicado, esta reducción de ratio, a los grupos mixtos de los centros incompletos, donde hemos bajado 2 alumnos por cada grupo mixto. Hay que recordar que este tipo de grupos es lo que caracteriza a nuestra escuela rural, por eso vamos a seguir apostando por ella. En cuanto al número de docentes y de monitores, a pesar de este descenso de alumnos que estamos teniendo, hemos aumentado y reforzado las plantillas docentes, que es una mejora clara por esta atención al alumnado. Vamos a comenzar el curso con 156 docentes más en las plantillas funcionales en relación al curso pasado, lo que nos va a dar un total de 15.917. Aquí ya están contempladas las 815 personas, es decir, docentes que proceden de las oposiciones del pasado mes de junio. Se trata de un número provisional, como ya he dicho anteriormente y que vuelvo a recalcar, ya que a lo largo del mes de septiembre entrarán también en funcionamiento los nuevos ciclos de formación profesional, los certificados de profesionalidad, los cursos de especialización, las aulas adscritas a las escuelas de idiomas y las aulas de los centros de adultos. También vamos a contar con 271 docentes más para los programas de mejora del éxito educativo, como el PROA, el Conectado, el ConectaNIT, que era el antiguo INITIA. Es decir, que este curso vamos a superar los 16.000 docentes. Entre las mejoras docentes de este curso sí que me gustaría destacar, por un lado, la creación de 143 plazas más en las plantillas orgánicas de los centros educativos. Por otra parte, hemos reforzado con un maestro más en aquellos centros públicos con 4 grupos o más en el segundo ciclo de educación infantil. Hemos reforzado también con un orientador más en los IES con más de 840 alumnos. Y hemos vuelto a reducir las horas lectivas de los maestros de 24 a 23. Y el curso pasado recordarán que las pasamos de 25 a 24. Otra de las mejoras laborales que vamos a hacer para los docentes es que no tendrán que permanecer en los centros educativos por las tardes para supervisar las actividades complementarias que se estaba haciendo hasta el pasado mes de junio. Hemos aprobado también la orden de permiso que mejorará notablemente la anterior y que incorporará nuevos permisos para este colectivo, de tal manera que, por ponerle un ejemplo, para los nacimientos de las familias monoparentales pasará de 16 a 26 semanas lo que gozarán de este permiso. Son, sin duda, muestras del compromiso que esta Administración tenemos con nuestros docentes y con las familias y, por supuesto, con el alumnado, porque mejorar la calidad y el trabajo de nuestros docentes es mejorar la atención al alumnado y, por lo tanto, mejorar el sistema educativo. No podemos olvidarnos tampoco de las actividades formativas complementarias. Y para ello vamos a contar con 502 monitores, con una inversión que va a superar los 3.200.000 euros. Y a esto hay que sumarles también los 117 monitores que tenemos para los centros concertados, para lo que se va a invertir 750.000 euros. En otro apartado, en otros aspectos, como puede ser el de comedores y aulas matinales, decirle que este curso académico se ponen en marcha 6 nuevos comedores escolares. De esta forma vamos a dar respuesta a todas las necesidades que los consejos escolares nos han venido proponiendo. El número total de comedores escolares para este curso académico será de 227, a los que hay que sumarle los comedores gestionados por la AMPA, que son 59 en los centros concertados y 18 en los centros públicos. El curso que acabamos de terminar, curso 23-24, tuvimos 18.712 usuarios y este curso hemos recibido 18.980 solicitudes. Sí que quiero decir que a todos estos alumnos se les garantizará el uso y el acceso a una plaza de comedor tal y como hiciéramos el año que acabamos de finalizar.
Creemos que aproximadamente el 80% de estas solicitudes estarán becados y tendrán el servicio gratuito. Y el presupuesto con el que cuenta esta consejería asciende a 12.575.638 euros. En relación a las aulas matinales, vamos a estrenar 7 nuevas aulas, lo que supone un total de 303 aulas matinales para 8.765 usuarias. De tal manera que para ello tenemos una financiación de 863.523 euros. Las ayudas para los libros escolares, que es un tema también muy sensible por lo que supone para las familias extremeñas y para el material escolar. Como recordarán, en el curso pasado pasamos de 3 millones que estaban en los presupuestos, lo duplicamos hasta los 6 millones. Y este año este Gobierno hace un nuevo esfuerzo ampliándolo 1 millón más, de tal manera que contamos con 7 millones de euros para ayudas a las familias extremeñas, para los libros y para el material escolar. De tal manera que en los centros públicos las ayudas serán de un máximo de 150 euros para el alumno de ESO, de 120 para educación primaria y de 30 euros para el material escolar en educación infantil. A estas ayudas tenemos que sumarle también la de los centros concertados y el material escolar, en los que tenemos una partida destinada de casi 2 millones de euros, concretamente 1.949.612 euros. Las rutas escolares con las que vamos a contar este año van a ser de 561 rutas, 8 menos que el curso pasado, que fueron de 569. El porqué de esta ruta es porque se ha hecho un diseño de estas nuevas rutas que hemos dicho, de estas nuevas 8 rutas, pero para mejorar esa eficiencia, pero en ningún momento ninguna población, ningún centro se queda sin ser atendido para que los niños puedan llegar a sus centros escolares tal y como ha venido ocurriendo en todos los años, de tal manera que contaremos aproximadamente con unos 16.000 usuarios y para lo que vamos a destinar 21 millones de euros, es decir, 3,5 millones más de lo que estaba presupuestado en el curso 23-24. Miren ustedes, el presupuesto para el transporte escolar llevaba sin revisarse desde el año 2016. Durante este año académico que terminamos hemos tenido varias reuniones con el colectivo del transporte escolar para mejorarle sus condiciones laborales, porque estaban trabajando muchos de ellos a pérdida, de tal manera que estamos trabajando en un convenio marco que entrará en vigor en el próximo curso 2025-26, pero aún así estos contratos menores que vamos a hacer durante este año van a ir con las condiciones económicas que irán el convenio marco del próximo curso, de tal manera que la subida contará con una media del 20% entre todas las rutas, aunque hay algunas que van a tener un incremento de casi el 50%. En lo que tiene que ver con las infraestructuras de los centros escolares, que es un tema que nos preocupa mucho, hemos trabajado, y digo hemos porque ya hemos empezado, estas medidas que le digo ya están puestas en marcha, a trabajar en varios aspectos. Uno de ellos, muy necesario, es la eficiencia energética en los colegios e institutos, de tal manera que ya está puesto en marcha el plan de ayuda para la climatización de los colegios. Estas ayudas están dotadas de 30 millones de euros y por primera vez se van a hacer inversiones para combatir el calor en las aulas, entre otras cosas, porque también se van a implantar placas solares, se va a mejorar lo que tiene que ver todo el tema de carpintería en los centros. Por lo tanto, es una gran apuesta por todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética de nuestra región, que por supuesto va a repercutir en la eficiencia económica. Para los institutos hemos sacado también la contratación de suministro de placas fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico y la luminaria LED, de momento en 58 institutos, porque será aplicable y ampliable para el resto de los institutos de Extremadura. Para ello la dotación ha sido de casi 7 millones de euros, concretamente 6.800.000 euros.
No nos podemos olvidar en este apartado de las obras de ejecución que están relacionadas con la ampliación, con la reforma y mejora de los centros educativos, que están dotadas en 18 millones de euros. Algo más para ser más concreto. De tal manera que este curso académico que vamos a iniciar el próximo miércoles, el día 11, van a ser 7 los centros que van a abrir sus puertas, centros educativos que van a abrir sus puertas ya totalmente reformado. Ahora, en septiembre, lo va a hacer el IESO Valdesalima y a lo largo del curso, seguramente después de Navidades, para que en Navidades se puedan hacer el traslado y no afectar a los alumnos en el proceso de la mudanza, lo hará el CEIP Los Arcos de Malpartida de Cáceres, el IES Jalama de Moraleja, el Centro de Educación Especial Emérita Augusta de Mérida, el CEIP San Miguel Arcángel de Plasencia, el IESO de Hoyos y la Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata. Como verán, son apuestas con las que teníamos ya un compromiso en firme, como en muchos otros centros, pero estos son los que ya este curso académico ven realizada y culminada esta tarea. Más novedades para el curso 24-25, pues, por ejemplo, en educación infantil nos hemos propuesto desde el Gobierno de Extremadura facilitar el acceso a la educación temprana y al apoyo a la familia en la conciliación de la vida laboral y familiar, en concreto en los ciclos de educación infantil para los alumnos de 2 a 3 años. Como saben, son ayudas de 200 euros para la escolarización de estos alumnos del tercer curso del primer ciclo de educación infantil, de tal manera que mañana termina el plazo para solicitar las ayudas. Y lo que le puedo decir que hasta el pasado viernes, el 6 de septiembre, se habían recibido 2.100 solicitudes, 1.330 en la provincia de Badajoz y 770 en la de Cáceres. A esto tenemos que tener en cuenta que el número de alumnos matriculados en las 40 escuelas infantiles de la Junta de Extremadura y las 11 cedidas a los ayuntamientos en esta etapa, de tal manera que ascenderían a 1.318 alumnos. Además, se van a invertir 8 millones de euros para mantener en funcionamiento las 124 aulas del programa Experimenta 1-2, que dejan de estar financiadas ya por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo y que, por lo tanto, lo tenemos que asumir con fondos propios de la comunidad. Como verán, es una gran apuesta, de tal manera que también hemos aumentado 1 millón de euros las subvenciones a las escuelas infantiles gestionadas por los ayuntamientos, sean municipales o cedidas por la Junta, y pasaremos a los 4.106.000 euros, de los 4 millones a 5.106.000 euros en esta partida. Hablando de la formación profesional, es una de las grandes apuestas de este Gobierno, es una de las grandes apuestas de este curso académico 2024-25. La formación profesional está experimentando un gran cambio a nivel europeo, a nivel nacional, y Extremadura quiere liderar este proceso. Para ello, hemos diseñado el Plan Estratégico para la Educación Profesional de Extremadura, que estrenamos, como le acabo de decir, en este curso. Hemos ofertado 711 opciones formativas diferentes entre ciclos de formación profesional, certificados de profesionalidad y cursos de especialización, y en el que la Junta va a invertir más de 100 millones de euros. Este curso 24-25 se estrenará el formato dual en el 100% de los primeros cursos y se sentarán las bases para que en el 2025-26 el conjunto de las enseñanzas estén en formato dual. No podemos olvidar el tema de la seguridad social en este apartado. Saben ustedes, porque así lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que desde el pasado mes de enero la Consejería se está encargando de tramitar las altas de la seguridad social de todo el alumnado que realiza la formación en estas empresas. Hasta la fecha se han gestionado 8.923 altas y bajas por un importe de 110.000 euros. Además, otro punto muy importante, hemos realizado una simplificación administrativa de los convenios de formación profesional,
una demanda que venían haciendo centros, administraciones y, por supuesto, también las propias empresas, de tal manera que ya no hay que firmar uno a uno, sino que van a ser las direcciones de los propios centros educativos los que tengan potestad para hacerlo con las empresas. Como digo, una demanda muy solicitada tanto por empresas como por los centros. Tampoco podemos dejar de hablar del aumento que van a experimentar los prospectores de la formación profesional dual que están repartidos por toda Extremadura, que pasan de 8 a 12 y se han aumentado también sus horas de dedicación exclusiva a esta tarea, de 6 a 10 horas semanales. No menos importante, incluso podríamos decir casi que más, es la atención a la diversidad del alumnado extremeño. Y este Gobierno es muy sensible con este tema. Es una prioridad y no son palabras, son hechos. Y por eso le vamos a decir lo que ya hemos hecho para este curso 2024-25. Porque vamos a dar un impulso como no se le había dado antes a este sector, a este colectivo de nuestros alumnos. De tal manera que a partir del miércoles contaremos con 6 nuevas aulas TEA y 4 nuevas aulas abiertas. Además, hemos reforzado con más profesionales la atención de alumnos con necesidades especiales en otros 10 centros educativos. También entran en funcionamiento 2 subsedes para la atención de alumnos con trastornos del espectro autista, uno en Villanueva de la Serena y otro en Plasencia. Se ha incrementado también la plantilla de cada equipo específico provincial de atención al alumnado TEA, con 2 profesores de educación secundaria de especialización de orientación educativa. Y como novedad también empieza a funcionar una unidad de atención para alumnos TEA y otra unidad que ha sido muy demandada durante toda la historia de nuestro centro, la atención de alumnos con altas capacidades. Por otra parte, la Consejería ha autorizado la apertura del nuevo Centro de Educación Especial Aratea de Navalmoral de la Mata, que contará con una unidad concertada para los alumnos con trastornos del espectro autista. Además de ello, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional cuenta este curso con un total de 364 ATES cuidadores en relaciones de puestos del trabajo, es decir, de RPT, y 32 de intérpretes de lenguaje de signos. Todo ello, como le digo, en la RPT de la Junta de Extremadura. Quiero destacar que esto es un primer paso y muy importante para mejorar la situación de los ATES cuidadores, que es incluido en la RPT de la Junta de Extremadura. Y lo hemos hecho con el objeto de dar una mayor continuidad a los contratos y que no tengan que estar en los centros educativos de manera temporal, es decir, que puedan estar desde el inicio del curso hasta que terminan las clases, sin interrupciones, para que nuestro alumno esté bien atendido durante todo su proceso escolar. El bienestar emocional y la salud mental, por supuesto, tiene una importancia ligada a todo lo que acabamos de hablar. Y vamos a velar por el bienestar emocional y la salud mental, tanto de nuestros alumnos como de nuestros docentes. Por ello, vamos a poner en marcha nuevas acciones y algunas que ya estaban le vamos a dar continuidad, incluso las vamos a reforzar. De tal manera que vamos a renovar el convenio con el Colegio de Psicólogos de Extremadura, COPESP, para el fomento del bienestar emocional y la salud mental de nuestros alumnos de primaria, secundaria y posobligatoria. Se procederá también a la firma de un convenio con la Federación de Autismo de Extremadura para desarrollar acciones de formación en TEA para toda la comunidad educativa, especialmente para los profesionales de los recursos especializados. Y este convenio también se va a desarrollar acompañado de una campaña de sensibilización y formación en los centros escolares. Vamos a poner en marcha un programa denominado Activamente,
para mejorar la salud física y psicológica del alumnado. Se trata de un programa experimental de codocencia para el aprendizaje físicamente activo en centros públicos de educación secundaria obligatoria, y la finalidad de este programa no es otro que la de la mejora de la salud física y psicológica del alumnado y de su rendimiento académica, por supuesto, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales. Y así, de esta manera, reducir la conflictividad que puede haber en las aulas. Nos han venido oyendo durante todo este curso académico lo importante que es la internacionalización de la educación. Los alumnos extremeños tienen que abrirse al mundo y el mundo, por supuesto, también se tiene que abrir a ello, y por eso hemos apostado por una estrategia de internacionalización de la educación extremeña. No voy a decir que no hubiese proyectos importantes, por supuesto que sí lo había. Podemos hablar de muchos de ellos, como el programa de escuelas embajadoras del programa europeo, el programa de inmersión lingüística que se desarrolla cada verano o el Plan Portugal, etcétera. Es decir, por supuesto que hay buenos programas y vamos a seguir apostando por ellos y mejorarlo, pero consideramos que había que hacer nuevos programas, nuevas ayudas para nuestros alumnos, para que todos tengan la misma igualdad de condiciones. Y uno de ellos han sido las ayudas de 40 € mensuales para el estudio de inglés como actividad extraescolar para alumnos de la ESO. Como saben, ya todos ustedes saben en qué consiste, luego si quieren alguna aclaración complementaria se la haremos. Y otra de las mejoras que vamos a hacer para potenciar esta internacionalización va a ser de lo que se van a poder beneficiar más de 1.000 alumnos de 27 centros educativos extremeños, de tal manera que van a poder participar de pruebas homólogas gratuitas de carácter experimental para certificar el nivel de inglés, el B1. Está dirigido a alumnos de cuarto de la ESO o del último curso de ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Y dando un paso más, la Consejería empezó este año su proceso de acreditación Erasmus+, que ya lo tienen, y en la que 14 centros educativos van a participar en este curso de este programa de movilidad europea. De este programa sí que me gustaría hacer una puntualización, porque por supuesto que lo que es el programa de Erasmus+ lo tenían muchos centros educativos extremeños, pero la connotación o la diferenciación que hay con esta acreditación por parte de la Junta es que había muchos centros, la mayoría de ellos centros educativos rurales, que por condiciones para poder participar o por los inconvenientes que pudiera haber en las tramitaciones administrativas no reunían los requisitos o no reunían las capacidades para poderse acreditar, y que esos alumnos no pudieran tener ese acceso a estas becas Erasmus, de tal manera que ahora va a ser la Junta la que hará esas funciones en nombre de estos centros, y estos alumnos y alumnas de estos núcleos, que son, entre otras cosas, los más vulnerables en ese sentido, también van a poder participar de ello, con lo cual la zona rural también participa ya no digo va a participar, participa ya de este Erasmus+. Pasamos al entorno universitario, a la universidad. El curso 2024-25 también está acompañado de novedades en el entorno universitario. El inicio de las clases de la universidad se hace de manera genérica el 11 de septiembre, sobre todo para lo que es los títulos de grado, y el día 18 serán para todos los títulos de máster. El pasado curso 2023-24, la universidad contó con 19.879 estudiantes matriculados, y para este curso 24-25, que ahora iniciamos, las matrículas están aún abiertas, pero se han ofertado 5.251 nuevas plazas de nuevo ingreso a los estudios de grado y 1.968 plazas de máster. De tal manera que el número de alumnos para este curso, aunque todavía es provisional, le puedo decir que a fecha 5 de septiembre había matriculados en la universidad 17.068 alumnos, 15.628 en títulos de grado y 1.440 en títulos de máster.
Quiero decir que hasta esta fecha la evolución de las matrículas es similar, por no decir algo superior, al del curso pasado. Una de las novedades importantes que presenta las enseñanzas universitarias es que este curso se impartirá por primera vez el doble grado en Administración de Empresas e Ingeniería Informática y que se incorpora a la oferta de titulaciones internacionales el doble grado en Química entre la Universidad de Morón, en Argentina, y la Universidad de Extremadura. Además, se pone en marcha 2 títulos de máster interuniversitario, el máster interuniversitario en Protección Radiológica Ambiental y el máster universitario en Química Sanitaria, que se impartirá conjuntamente con diferentes universidades públicas españolas. En cuanto al personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, ascenderá a 1.892 profesoras y profesores para este curso, en el que se completará parcialmente la contratación de los primeros profesores necesarios para la implantación de la LOSU. Y digo que se implantará parcialmente porque, como saben, este curso se tenían que haber implantado la totalidad de estos profesores, pero es conocido por todos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado prorrogar la entrada en vigor de determinados aspectos de la LOSU para el curso 2027-28. Todavía no están cerrados los convenios bilaterales que se tienen que hacer con las distintas comunidades. Sí que nos han dicho que se irá haciendo esta incorporación de los profesores progresivamente hasta el curso 27-28 y aquí con la Junta de Extremadura y con la Universidad de Extremadura todavía no está cerrado ese convenio. En relación a la movilidad de los alumnos y alumnas extremeñas, sí que tenemos que decir que Extremadura recibió el curso pasado 314 alumnos procedentes de programas de movilidad internacional, lo que supone un incremento del 6% más en relación al curso pasado. Y el número de estudiantes Erasmus durante este próximo curso aún no se conoce con exactitud, pero sí que le podemos hablar de los que han solicitado la beca Erasmus, cuya convocatoria y cuyas solicitudes se han incrementado en relación al curso anterior. Y hasta la fecha tenemos un total de 229 ayudas. En el apartado de internacionalización y de movilidad sí que es importante hablar también el trabajo tan excelente que está haciendo la Universidad de Extremadura como coordinadora de la Alianza de Universidades Europeas y UGRIM, en la que, como ya he dicho, está ahora mismo capitaneada y coordinada por la Universidad de Extremadura. Una tarea que empezó en el 2023 y que este curso empieza nuevamente con ilusión, viendo los frutos que ha dado en este curso 23-24 que acabamos de finalizar. En cuanto al tema de financiación de la Universidad de Extremadura, como saben por los presupuestos del 2024, este Gobierno hizo una gran apuesta por nuestra universidad y un esfuerzo económico que se vio reflejado en un incremento de más del 7% en la financiación genérica y del doble en la financiación de infraestructura, de tal manera que los presupuestos del 2024 contemplan un montante de 128.013.145 euros en financiación genérica y 2.700.000 en infraestructura. Y en los próximos días vamos a dar a conocer las cifras de revisión de esa financiación genérica que va a superar los 134 millones de euros. Y además, como ya ha anunciado nuestra presidenta y como así será, la Junta de Extremadura se ha comprometido a aportar por primera vez en la historia la partida de fondo que compense la exención de las tasas de matrícula que se decretó en el año 2019 y que nunca había sido atendida hasta este momento. Por último, y para ir finalizando, quiero hacer también una mención especial a la Universidad de Mayores. El próximo mes de octubre empezará este sistema de enseñanza que está destinada a los mayores de 55 años. Si recuerdan ustedes, este año que acabamos de terminar, en este curso 2023-24, la Universidad de Mayores celebró su 25 aniversario y fueron aproximadamente 3.000 los mayores matriculados. Pues bien, para este curso
24-25 ya tenemos, y digo ya tenemos, ese número superado con creces, porque ahora mismo ya tenemos 3.375 alumnos, es decir, un 12% más que el año anterior, algo que me emociona porque la educación, que es lo que pretendemos en esta consejería y en este Gobierno, no tiene edad. Por lo tanto, como ustedes ven con todo lo que les está contando, creo que aportamos unos de los presupuestos, una de las mejoras, un curso eminentemente social en todos los aspectos de los pilares educativos de nuestro sistema educativo, pero también, como les he dicho al principio, me gustaría terminar con ello, no me doy por satisfecha, este Gobierno no se da por satisfecho con estas mejoras. Es el punto de partida inicial, pero en el que nos comprometemos seguir trabajando por mejorar el sistema educativo, porque es uno de los hitos de este Gobierno. Muchas gracias y quedamos a su disposición por si necesitan alguna aclaración o alguna pregunta que le podamos responder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quería preguntarle si este curso escolar va a continuar la prohibición del uso de los teléfonos móviles en las aulas. Sí, esa instrucción ya fue aprobada y está aprobado por todos los centros, mientras que no haya otra instrucción que derogue la anterior, pues no se va a cambiar y de hecho creo que ha sido un éxito porque está todo el colectivo educativo contento. Como saben ustedes, se hizo con el apoyo y con el consenso de todos estos pilares, padres, alumnos, centros, docentes y por lo tanto continuará. Hola, yo quería preguntar en relación al transporte escolar. Ha comentado que son 8 rutas menos. Si podemos saber cuáles son y cómo se va a atender a esos alumnos que antes iban en estas rutas. Y también sobre una segunda pregunta sobre las ayudas para libro y material escolar en centros concertados. Ha dicho la partida, pero yo no he escuchado si ha subido o ha bajado, por tener ese dato también. Gracias. En cuanto al transporte escolar, no desaparece ninguna. Es una reestructuración, por lo tanto, es que no nos afecta nada, porque en el sentido, si antes iba una del punto A al colegio B y otra del punto C al colegio B, lo único que se hace es A, B para llegar a C. Es decir, que es lo mismo, no se ve ninguna afectada en cuanto a ese traslado. Son organizaciones internas de las propias empresas de autobuses. Y en cuanto a las ayudas para los libros, la concertada, por supuesto que sí que se ha visto incrementada el importe total. Vamos, no ha sido un incremento importante, pero sí que ha tenido una subida. Buenos días. Vox ha comentado que las competencias en educación deberían devolver al Estado y no a las comunidades autónomas. ¿Es una opción que se baraje o no se contempla en esto? Sí, Vox ha dicho que las competencias en educación deberían pertenecer al Estado y no a las comunidades autónomas. Entonces, esa opción de momento no se contempla. Bueno, yo ya le digo, como bien ha dicho usted, es una opinión de un grupo político que es totalmente respetable, por supuesto, pero nadie, ni a nivel de Gobierno nacional, ni autonómico por nuestra parte, se ha pronunciado ante ello y yo no tengo nada que aportar a esa opinión que ha hecho, como digo, un grupo parlamentario que para mí se merece todo el respeto. Consejera, buenos días. Sobre otros dos asuntos, dos preguntas rápidas. Por una parte, el Ministerio de Educación ha anunciado planes de refuerzo en matemáticas y lengua. Quería saber cómo afectarían esos planes a Extremadura. Y, por otro lado, sobre la desaparición de las preguntas optativas en la EBAU, ¿cómo puede influir en la preparación de esas pruebas? Bueno, pues dos cosas que le voy a contestar parcialmente, y no porque no quiera contestarle más, sino porque no tenemos información al respecto. En cuanto a las actividades o las enseñanzas de apoyo en lengua y matemáticas, pues sabemos lo mismo que saben ustedes, lo que ha salido en prensa, se han reunido con las comunidades para darnos unas indicaciones específicas de cómo se van a llevar a cabo. Solamente ahora mismo lo único que han ido diciendo, el dinero con los que contarían
previsiblemente las comunidades autónomas, cuando nos vayan dando más información al respecto, nosotros las iremos adaptando y se las daremos a conocer como hemos hecho hasta ahora. En relación con el tema de la EBAU, del que usted me preguntaba, seguimos en lo mismo. Cuando nos vayan diciendo en qué y cómo consistiría, pues también nosotros haremos las aportaciones y que creamos oportuno que sea mejor para nuestros docentes y para nuestros alumnos. Y, por supuesto, como saben que hemos venido haciendo en este tiempo que llevamos juntos, se los daremos a conocer de primera mano. Sí, también hemos visto en prensa estos días un informe que dice que la educación en general española adolece de profesores de matemáticas y en tecnología y otras asignaturas que tienen que ver con la ciencia. ¿Ocurre también eso en Extremadura? ¿Faltan profesores de esas asignaturas y si se va a hacer algo para intentar solucionarlo? Vamos a ver, nosotros no podemos negar algo que es real, y es que hay en algunas competencias, pero no solamente en formación profesional y en educación de matemáticas y de todo, sino en todo lo que es el sistema educativo, que hay titulaciones, como por ejemplo son las ingenierías, matemáticas, etcétera, que están muy demandadas y que, porque es ahora algo por las grandes apuestas que tiene el mundo en general y el mercado laboral. En Extremadura se ve que esta demanda también está muy requerida, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos cubierta nuestra docencia, porque la tenemos. Es decir, pero sí que quiero decir desde aquí que son matemáticas, las ingenierías, todo lo que tiene que ver con computación, con ingeniería artificial, son profesiones muy demandadas. Pues muchísimas gracias y buen inicio de cursos para todos, porque aunque nosotros es el escolar, pero también es para todos los demás. Gracias.